Bueno, vamos a comenzar, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración para este tiempo. Padre, gracias te damos, Señor, hoy en esta mañana por el privilegio que nos das de poder venir, Señor, para adorarte, para alabarte. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, precisamente porque tú pones el deseo y el hacer, Señor, también. Tú lo pones en nuestro corazón. Guárdanos, bendícenos en este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a Romanos 4. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 8. Vamos a comenzar ahora ya esta sección del capítulo 4. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados a aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bien, si hay una doctrina que el enemigo siempre está tratando de atacar, de debilitar, de distorsionar, es la doctrina de la salvación. Es la doctrina de la salvación. Siempre los enemigos tratan de distorsionar esta doctrina, la doctrina de la salvación. Y esto es precisamente para mantener a los hombres fuera de la salvación. Por lo tanto, es una de las doctrinas que tenemos que estar constantemente estudiando, constantemente meditando, precisamente por eso, para que compartir el Evangelio, entender el Evangelio, vivir el Evangelio y alejarnos del error. Y también precisamente el hecho de saber cuando vienen estas falsas doctrinas, saberlas detectar y no darle la oportunidad de que se mezclen, de que entren a la iglesia. Y este pasaje precisamente muestra lo que es el ejemplo. Pablo empieza a utilizar el ejemplo de Abraham. En esta sección va a utilizar el ejemplo de Abraham y de David para poder explicar precisamente lo que es la doctrina de la salvación, de la justificación. Toda religión es falsa. Todas las religiones son falsas. El cristianismo es el verdadero camino que llega a conocer lo que es la salvación por medio de Cristo Jesús. De ahí en fuera, todas las religiones son falsas. Y es de notar que la mayoría de las religiones tienen algo que ver o tienen algo del cristianismo. Casi todas las religiones falsas tienen algo del cristianismo. Por eso es que es importante entender por qué. Porque todas estas religiones distorsionan la verdad de la palabra de Dios. Hacen una distorsión de todo eso. Hacen una derivación precisamente del cristianismo. Y tenemos que entenderlo. Pablo precisamente escoge este ejemplo de Abraham. Ahora, yo quisiera que llegáramos a nuestros pensamientos y pensar, ¿por qué Pablo tomó a Abraham? ¿Por qué Pablo, de todos los hombres de la Biblia, toma a Abraham? Yo creo que es algo que nos debe de poner a pensar. ¿Por qué Pablo, al escribir Romanos capítulo 4, al hablar del ejemplo de la justificación, toma a Abraham? ¿Por qué creen que sería eso?
Es algo que estaba estudiando y decía, ¿por qué Pablo toma a Abraham? ¿Por qué tomó el ejemplo de él? ¿Por qué no tomó a Noé? ¿Por qué no tomó a Enoch? Abel, Daniel. ¿Por qué no lo tomó él? ¿Por qué toma a Abraham? Y yo creo que tiene un significado. No es que tomó al azar Pablo a Abraham y dijo, este me gusta, este. No. Realmente tiene un porqué. Pero pensemos, ¿por qué Pablo tomaría a Abraham? No sé, porque fue por la promesa, por el pacto que hizo Dios con Abraham. No sé. Por el pacto, por la promesa, puede ser, sí, hermana. Puede ser porque mismo que iba a poner a su hijo como propiciación, como sacrificio. Isaac, ¿se refiere a Isaac? También puede ser. ¿Qué más? ¿Por qué piensan que fue Abraham? Por la fe también. Por ahí va. Es bueno pensar, ¿por qué Abraham? Ahora, Abraham vivió 2000 años antes que Pablo. Y tiene que ver con eso, la fe. ¿Por qué? Porque Abraham es el prototipo precisamente de lo que es la fe. Ahora, vamos a entender el contexto. Y es muy importante entender el ejemplo de Abraham. ¿Por qué? Porque cuando Abraham vivió, no estaba la ley. La ley vino mucho después. La ley vino con Moisés. Pero Abraham vivió 2000 años antes de que Pablo escribiera, y precisamente aquí está demostrado con Abraham el principio de que la salvación siempre va a ser por fe, no por obras. Por eso es que Pablo empieza a escribir y empieza a describir a Abraham, no describe a Moisés. No toma el ejemplo de Moisés, y eso es muy significativo. Y de todos modos, aunque hubiera tomado a Moisés como ejemplo, la salvación no es por la ley, no es por las obras de la ley. La salvación es por fe. ¿Qué dice Génesis 15:6? Es un versículo central. ¿Qué dice? Y creyó Abraham a Dios. ¿Y qué? Le fue contado por justicia. De hecho, eso lo escribió Moisés, porque Moisés es el redactor, por así decirlo, del libro de Génesis. Es correcto. Quien escribió la biografía de Abraham fue Moisés. Entonces, ese versículo es clave. Y ahora, vean cómo vamos a tomar el ejemplo ahora de los judíos. Los judíos, ¿qué creen con respecto a la salvación? Por las obras. Ellos creen que por el hecho de la circuncisión, por el cumplimiento de las tradiciones de la ley, los ritos de la ley, las ceremonias de la ley, ¿son qué? Salvos. Y ese es el asunto, que realmente si te pones a pensar, hace 15 días estuvimos, Bernadette y yo, viendo una película de unos judíos, y de cómo hacen sus ritos y todas sus tradiciones y sus creencias, su religiosidad. Y son tradiciones que tienen más de miles de años, más de 5,000 años tienen esas tradiciones, esos ritos. ¿Y cómo es la palabra de Dios que te dice otra cosa? Y cómo muchas veces le creemos más a un rito, a una tradición, tiene mucho más peso lo que nuestros padres nos marcan, lo que nuestras tradiciones, lo que nuestra cultura, que la palabra de Dios. Llega un punto, y precisamente Pablo está llegando y está descubriendo en Romanos 4 y diciendo, aquí está el ejemplo. Él sabe y él tiene en mente a la audiencia y sabe que hay judíos. Por lo tanto, utiliza a un judío como ejemplo
y utiliza al judío prototipo, al que todos los judíos lo veían como el hombre más piadoso. De hecho, vuelvo al punto, los judíos, como todas las religiones, distorsionan la palabra de Dios. Ellos creyeron que Abraham fue salvo, no por la fe, sino por las obras que él realizó. Por eso Pablo dice, versículo 2, pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Pero inmediatamente hace un pero y dice, pero no para con Dios. Abraham tiene de qué gloriarse, Abraham tiene de qué jactarse, si fue salvo por las obras, pero no para con Dios. Pablo inmediatamente corta y dice, Abraham no fue justificado por las obras. Abraham fue justificado ¿por qué? Por la sola fe, y por la sola fe en Cristo. ¿Se acuerdan que les había dicho? No hay un método en el Antiguo Testamento de salvación y otro en el Nuevo Testamento. No, la gente en la antigüedad se salvaba de la misma manera que se salva hoy en día, por la fe en Cristo. Y eso es muy importante entenderlo, porque si no, entonces llegamos a caer en el punto de que anteriormente se salvaban de una manera y hoy en día de otra manera. Y no es así. La salvación siempre ha sido por la fe en la persona, en el nombre de Cristo, aparte de las obras. Las obras no son para la salvación. Lo hemos dicho, las obras son una evidencia de la salvación. Abraham hizo obras porque era salvo. No hizo obras para salvarse. Por eso es que Abraham era el primero y era el patriarca hebreo. Abraham vivió 600 años antes de que llegara el pacto mosaico, antes de que llegara la ley. Y Pablo precisamente utiliza a este patriarca Abraham para decir, la salvación es solo por la fe, solo por la fe, solo por la fe en Cristo. Por eso es que debemos entender que la justicia de Abraham no fue por sus obras. La justicia fue una justicia acreditada. Fue una justicia acreditada precisamente a Abraham. Por eso es que la mayoría de los judíos y la mayoría de las religiones hoy en día creen que la justificación es precisamente por obras, por su carácter. Y de ese contexto venimos nosotros. Que precisamente de ese contexto que enseña que la salvación es por obras, es por portarte bien. Y hermanos, esto no es un solo problema de los judíos, esto es un problema del hombre en general. Esto es un problema del hombre en general. Vemos a Caín. Obras, lo que yo pueda hacer para Dios. Pero lo que yo pueda hacer para Dios, como yo quiera. No como Dios quiera, sino como yo quiera. Entonces, esto es un peligro que tenemos nosotros aquí. El peligro aún para los cristianos que han sido salvos por fe es precisamente el hecho de no querer caer en la justificación por lo que nosotros logramos. Sino siempre, toda nuestra vida debe de ser puesta la mirada en Cristo Jesús, por la fe en Cristo. Bien, vamos a ver, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. ¿Qué quiere decir esto según la carne?
Noemí. Según sus méritos, ¿no? Según sus propios esfuerzos. Ok, esa es una interpretación de esto, lo que podemos entender. Abraham, nuestro padre, según la carne, según lo que él hizo, según su propio esfuerzo. ¿Kevin? Pues está hablando de Abraham como la cabeza de su nación, como el padre de su nación, por así decirlo. Y está aquí en esta sección, Pablo hace esta pregunta por lo que viene diciendo del versículo 31, que si por la ley validamos la ley, y dice que de ninguna manera, sino que se confirma la ley. Entonces dice, entonces ¿qué vamos a hacer con este caso? ¿Qué podemos decir pues de Abraham en cuanto a nuestro padre? Porque hace rato recordaba que en los evangelios los fariseos y los escribas decían, Abraham tenemos por padre. Jesús le dijo, si tú eres hijo de Abraham, las obras de Abraham. Entonces Pablo como que trae de nuevo a la mente y dice, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer con Abraham y lo que sucedió con él? Y ya pues sigue explicando que él no halló justicia ante Dios por sus obras, sino por la fe. La frase que dice ahí, padre, según la carne, hay varias interpretaciones, pero todas, cual sea la interpretación, precisamente de todos modos te llegan a la misma conclusión, ¿no? Según la carne puede ser, la nación, el patriarca, como el patriarca de la nación. Abraham fue el patriarca, o sea, fue el padre de la nación israelita. Entonces puede esta interpretación decir como nuestro padre según precisamente como el fundador de la nación. También puede ser precisamente como obras, el hecho de que él haya obrado en su carne, ¿no? Entonces, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre? Esta pregunta de ¿qué pues diremos? ¿Qué halló? Significa ¿cómo estar bien delante de Dios? Esta pregunta en realidad lo que significa es ¿cómo fue que Abraham estuvo bien delante de Dios? ¿Por medio de la carne? ¿Por medio de una situación étnica? ¿Por medio de obras? Es Pablo lo que está planteando. ¿Cómo fue que Abraham encontró la salvación? Y en el capítulo 3 desarrolla precisamente lo que es el corazón del Evangelio, la justificación, y entonces está agarrando a este ejemplo, esta ilustración, este cuadro, para que podamos nosotros entender cómo aplica esta doctrina, cómo es en realidad la doctrina de la justificación. Por eso toma a Abraham. Esa es la pregunta, ¿cómo puede estar bien un hombre que es pecador delante de Dios? Ahora, una pregunta, ¿Abraham era pecador o no? ¿Algún célebre pecado que se recuerden de Abraham? Bueno, tuvo varios, pero ¿algún célebre pecado? Sí. Mintió que su esposa era su hermana. Mintió que Sara era su hermana. Dudó ¿Dudó? de que cuando el ángel dijo que iba a ser papá, ¿no? Así es. Le ayudó a Dios con Agar y tuvo Ismael. ¿Qué más? Mintió 2 veces. Mintió 2 veces, o sea, mintió 2 veces con respecto a Sara. No fue una, fueron 2. Entonces, evidentemente, Abraham era un hombre que necesitaba la justificación. Era un hombre pecador. Y eso es precisamente lo que podemos ver en este ejemplo. Abraham necesitaba la justificación. Eso es una implicación de este pasaje. Si no necesitara la salvación, no hubiera tenido a Pablo, no lo hubiera tenido como ejemplo para decir, este hombre es el ejemplo de la justificación. Todo lo contrario, Abraham era un hombre pecador. Y también Esteban, en Hechos, precisamente me llama la atención que él hace notar que Dios lo llamó de Babilonia, de Ur de los caldeos. Entonces, como haciéndoles entender, o sea, Abraham no era una persona decepcionada, No. de un pueblo
Abraham era un politeísta. ¿Saben lo que significa la palabra politeísta? Poli, muchos, teísta, Dios. Era un hombre politeísta, era un hombre idólatra. Abraham era un hombre idólatra. En Ur de los Caldeos era una ciudad precisamente donde se practicaba y tenían muchísimos dioses. De ese contexto lo sacó Dios a Abraham. Era un hombre idólatra. Por eso esta pregunta es muy importante. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Cómo podemos encontrar la aceptación con Dios? Eso es lo que significa esta palabra. ¿Cómo puede un hombre que es pecador estar bien delante de Dios? Pablo hace la declaración hipotética, hace una declaración hipotética aquí. Porque si Abraham estaba justificado por las obras, tiene algo de qué presumir, tiene algo de qué gloriarse. Cuando Pablo está hablando de justificado por las obras, ¿qué se está refiriendo? ¿Qué está diciendo cuando Pablo dice, porque si Abraham fue justificado por las obras? Es muy importante entender estas frases para poder entender el contexto. ¿Qué quiere decir eso? Justificado por las obras. ¿Que obedeció? ¿Que obedeció? Sí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quiere decir justificado por las obras? Aceptó. Creyó. No, creer no está aquí porque está hablando de obras. Creer no es una obra. Pues se puede decir que su agradecimiento a Dios pues se lo ganó por haber obrado bien. No es así, bueno, según el más contexto no es así. Si se fuera por las obras, pues diría, bueno, yo la salvación me la gané. Así es, me la gané por mi propia moralidad, me la gané por mi propia rectitud, me la gané por mi propia bondad, por mis propias obras autopercibidas. Eso es lo que está diciendo. Porque si Abraham fue justificado por las obras, por su piedad, por su bondad, por su rectitud, por su obediencia. Esto es algo hipotético que Pablo presenta. Es una hipótesis. Bueno, si él lo fue así, tiene de qué gloriarse. Pero estaba en la mente de los opositores. Exactamente. Lo está utilizando para decir, la salvación no es por tu propia bondad, por tu propia rectitud, por tu propia justicia, porque otra vez la balanza. Pones por un lado la justicia de Dios y pones tu propia justicia, no hay. Ni siquiera puedes mover la balanza. No alcanza nuestra propia justicia. Por eso Pablo dice, tiene de qué gloriarse. ¿Con quién tendría que gloriarse Abraham? Con él mismo, con los hombres, pero no para con Dios. Pablo es contundente, pero no para con Dios. ¿Qué hizo Abraham para su salvación? ¿Qué aportó Abraham en su salvación? ¿En qué contribuyó Abraham en su salvación? En nada, absolutamente nada. Otra vez, este hombre era un hombre idólatra. Dios lo sacó de Ur de los Caldeos. Abraham no era un hombre justo, recto. Pienso que es solamente por sus obras de creer, de obedecer a lo que él estaba escuchando. Porque realmente yo pensé que él había sido un hombre que estaba viviendo bien, aunque no conocía a Dios. Pero por lo que veo, no. Entonces es más bien por su obediencia, por creer, por escuchar. Bien, dos cosas muy importantes. Creer no es una obra. Creer no es una obra. Porque si el creer fuera una obra, entonces seríamos salvos ¿qué? Por nuestras buenas obras.
Creer no es una obra. 2. Abraham era un hombre que era pecador. Pero vamos a otro ejemplo. Job. Era un hombre que Dios mismo presumió de él ante Satanás, ¿no es cierto? Era un hombre que aún en medio de la calamidad no fue hallado mal en su boca. ¿Necesitaba la justicia de Dios o no? Necesita la justicia de Dios. Un hombre pecador, el problema es que volvemos al punto donde está Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son esos todos? Todo el que ha nacido en esta tierra. ¿Incluye Job? ¿Incluye a Abraham? ¿Incluye a Daniel? Mire, Dios dice que de toda la humanidad escogería 3 hombres. ¿Recuerda quiénes son? Daniel, Noé y Enoch. ¿Sí? Sí, creo que sí. Daniel, Job. Daniel, Job y Noé. De todo el mundo, estos 3 hombres Dios escogería. Y aún esos 3 hombres necesitaron justificación. Y la justificación viene por la fe. No viene por las obras, no viene por guardar la ley. No viene precisamente por obedecer la ley. Entonces, por eso es esto. Si alguien pudiera justificarse por medio de las obras, ¿qué produciría en ese hombre? Vanagloria, vanidad. Yo lo logré. Egocentrismo. Yo lo alcancé por mis propios méritos. Y la salvación quita toda la gloria al hombre, lo humilla, porque la salvación es un regalo. La salvación es algo que inmerecido. No merecía la salvación. Y sin embargo Dios me la dio. Quita todo el orgullo. Por eso está versículo 27 de Romanos 3:27. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia de Abraham? ¿Dónde está la jactancia de Abraham? Abraham no tenía de qué jactarse. No tenía de qué jactarse Abraham. Job no tenía de qué jactarse. Noé no tenía de qué jactarse. Porque esos hombres, siempre hay una palabra ahí muy importante. Hallaron gracia delante de Dios. Hallaron gracia delante de Dios. Y la gracia no es meritoria. La gracia no es por un mérito. No somos salvos porque, bueno, le debo a esta persona. Caro va a ser salvo porque se porta bien, por eso va a ser salvo. No, Caro va a ser salva para que ande en buenas obras. ¿Entiende? No somos salvos por buenas obras, somos salvos para buenas obras. Como decía, la salvación viene de él y para él. Así es, Dios me salvó de Él, por Él y para Él. Entonces ese es el propósito de la salvación. Pero lo que tenemos que desarraigar de nuestras mentes, quitar de nuestras mentes, es que las obras, la obra meritoria, el hecho de que yo merezco, de que yo me voy a portar bien para alcanzar la salvación. No, hermanos. No nos arrepentimos y no creemos en Cristo para regenerarnos. Somos regenerados para arrepentirnos y creer en Cristo.
Y es cierto, precisamente como lo vemos ahí en Romanos 1:5. El creer es un mandamiento del Señor. Romanos 1:5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Para la obediencia de la fe. Por eso Pablo, ahí en Romanos 4:2, al final del versículo, Abraham tiene algo de qué gloriarse, pero no para con Dios. Las mejores cosas de Abraham, hermanos, ¿cuál cree que sea la mejor cosa que hizo Abraham en su vida? ¿Cuál es la que le llama más la atención de Abraham en su vida? Dar a su hijo Isaac. Subirlo al monte Moriah y estar a punto de sacrificarlo. Bueno, esa obra es un trapo de inmundicia delante de Dios. Su mejor obra de Abraham es un trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestras obras no alcanzan a justificarnos. Por eso es que nuestras obras no pueden acercarnos a Dios. Todo lo contrario, nos alejan más y más de Dios. No hay nada que Abraham pueda hacer que haya merecido el favor de Dios. Mire lo que dice, vamos a este versículo, ojalá lo podamos entender. Isaías 42, 8. Isaías 42:8 dice la palabra: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza. ¿A qué? Esculturas. ¿Qué quiere decir este versículo? ¿Qué está diciendo este versículo? Isaías 42:8. ¿Qué quiere decir? ¿Qué implicaciones hay en este versículo? Y que tiene que ver precisamente con la salvación, que la salvación es solamente del Señor. Javier. Pues se refiere a que no sean politeístas, no te deben unir las otras cosas, pues solamente Dios es solo Dios. Ok. ¿Qué más? Pues que es un Dios celoso. Que es un Dios celoso, muy Porque bien. dice no daré. No daré mi gloria a nadie. En esa frase en particular, cuando dice no daré mi gloria a nadie, ¿qué implicación hay ahí? Porque, pues, porque él es el único. Y eso no toda la gloria. ¿Qué más? Perla. Claro, no va a dar este lugar que las personas idolatran su alabanza al Dios. O sea que, pero dice yo, o sea, él mismo va a hacer que las personas no tengan esa idolatría. Ok, Kevin. Está diciendo que él es exclusivo y que no va a compartir su honor, su importancia con nadie más. ¿Y el hombre? No va a compartir su gloria con el hombre y no va a compartir su gloria aún con los que está salvando. Eso es lo que está diciendo. Porque otro pasaje dice que para su gloria Nos salvó, nos rescató, nos redimió. Esto está diciendo que para todo aquel que salva, Él no va a compartir su gloria con nosotros. O sea, su honor, su brillo, de decir, fue por ti, por mí. Eso es lo que está diciendo. en el Apocalipsis, pues se ve reflejado eso al momento de que los creyentes rendiremos las coronas delante de Él. Aunque Él nos va a premiar y nos va a lo que quieras, al final de cuentas, la gloria va a ser para Él. Él no va a compartir su gloria con nadie.
Por eso es que cuando nosotros cantamos y que Él es glorioso y que a Él le debemos de dar toda la honra y la gloria, el arminianismo pudiera enseñar y decir, te doy toda la honra y la gloria en la salvación, pero también a mí, porque yo fui el que te acepté, el que yo creí. Eso es una buena obra. Cuando está diciendo aquí eso, yo no voy a compartir, no daré mi gloria a otro, es aún en los que salvo, la gloria es mía por esa salvación, no es tuya. ¿Por qué? Porque aún el creer y el arrepentirse proviene de Dios. El creer, el arrepentirse es parte de la gloria de Dios y Él no la va a compartir con nadie. No es que no comparta el creer y el arrepentirse, pero el brillo, el triunfo de la salvación, Él no lo va a compartir con nadie. Esa gloria de la salvación pertenece exclusivamente a Él. Si somos salvos es por Él y a Cristo. Exactamente. Somos salvos es por Él. Y también dice, ni alabanzas, culturas, esas son A los ídolos. a los ídolos. O sea, no es ni por los ídolos, ni los ídolos intervienen en la salvación. No hay otro Dios fuera de mí, dice el Señor. No hay otro Dios, solamente Él es el Dios único y verdadero. Ningún ídolo te va a salvar. Y este versículo debe ser muy claro. Ahora, yo lo estoy enfocando a los hombres, no me estoy metiendo mucho ahorita a los ídolos. ¿Por qué a los hombres? Porque el hombre tiende a generar orgullo en su corazón y piensa que Dios hizo la mitad de la chamba y Él hizo la otra mitad del trabajo para ser salvo. Por eso Jonás dice que la salvación es del Señor, es exclusivamente del Señor, no es del hombre, no es por una buena obra. No es por el hecho de venir a la iglesia y de decir, bueno, está bien, voy a hacer la oración del pecador y voy a recibir al Señor Jesús en mi corazón. La salvación es del Señor. Y hermanos, eso debería de ponernos a temblar y de ser agradecidos con Dios. Si Dios te ha salvado a pesar de ti. Y Dios te ha salvado para que creas en Él, para que te arrepientes en Él y para que andes en esa justicia práctica. Por eso me encanta, por ejemplo, cuando se comparte el Evangelio a otra persona, me gusta esta ilustración. Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. Es eso. Dios me salvó por mi inteligencia, por mi posición, porque nací en un hogar cristiano, porque vengo de una cuna, porque vengo de generaciones cristianas en mi casa. No. Por mi intelecto, porque soy obediente, por eso me salvó Dios. No, lo vil y lo despreciable es lo que salva a Dios. Lo vil y despreciable es lo que salva a Dios. Por eso toma el ejemplo Pablo de Abraham. Por eso todo el capítulo 4 está hablando precisamente del ejemplo de Abraham. Y Abraham, hermanos, no era un hombre que sin pecado. Abraham tuvo pecados y todavía hoy en día ese pecado que cometió hace miles de años está todavía en su consecuencia. Miles de años después todavía está la consecuencia del pecado de Abraham. Entonces, no fue precisamente por eso. Si el hombre fuera salvo por sus buenas obras, Dios tendría que compartir su gloria. Eso es lo que está diciendo este versículo de Isaías. Si el hombre puede ser salvo por sus buenas obras, entonces Dios tendría que compartir su gloria.
pero no es salvo por sus buenas obras. Por lo tanto, Dios no comparte su gloria, porque su gloria es solamente de Él. Pero Dios no va a compartir su gloria porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso de su propia gloria. Versículo 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Pablo hace otra pregunta. Me gusta mucho la forma de enseñar de Pablo en base a preguntas. Hace preguntas. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Abraham creyó en Dios y se le atribuyó como justicia. Y aquí puede cruzar precisamente, y vamos a ese pasaje, Génesis 15:6. Génesis 15:6. Vamos a leer desde el versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Cada que paso por este versículo, en el original dice: yo soy tu escudo y yo soy tu galardón, que es en sobremanera grande. Y eso es muy importante porque cambia todo el contexto de este pasaje. Yo soy tu escudo y yo soy tu galardón, que es en sobremanera grande. Sí. Hermano, entonces, ¿por qué le quitaron esa parte a esta? Porque precisamente muchas cosas que uno ha entendido y cree por lo que dice aquí, pero luego resulta de que pues, en el original no dice así, dice de otra forma, y ahí es donde uno pues, que se medio tambalea, pues, Claro. porque pues, debería de ser como es, ¿no? Como dice Dios, no como, pues, como yo pienso que esta palabra sustituye a esta y... Bueno, acuérdense que esta es una traducción. Sí. Es una traducción. Entonces, la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios, los originales que se escribieron son infalibles. Estos son traducciones. Entonces, nuestra responsabilidad es estudiar y ver y entender los originales. Precisamente para eso. ¿Por qué lo hicieron? Pues no tengo una respuesta de por qué lo hicieron. Son hombres, son infalibles, pero lo que es falible es la palabra de Dios. ¿Perdón? Son falibles. La palabra de Dios es infalible. Entonces, el original dice de esta manera. ¿Por qué lo hicieron? Pues... Sí. Otra pregunta, hermano. Por ejemplo, ante estas cuestiones, yo quiero, por ejemplo, pues, ver el original, pero viene en hebreo o en arameo o en griego, pues también no lo puedo entender. Hay que estudiar. Hay que estudiar el hebreo y el todo. Y comprarse diccionarios que vienen precisamente del hebreo al español y del griego al español. Pero se puede meter a Google y pone Biblia transliterada, viene en griego y en hebreo, y puede ver así como las palabras exactas. Hace poquito escuché un video sobre los errores de traducciones y explicaban muy bien así cómo se ha ido. No tenemos la copia original, pero tenemos un montón de copias que luego se compararon y clasificaron los errores. Y la mayoría de los errores son bien básicos, así como en lugar de decir Jesucristo, decía Jesús el Cristo, o sea, cosas que no afectan. Solamente creo que hay dos que es como agregan texto después de muchos años, pero analizan que si inclusive quitaran ese texto no cambiara la idea. O sea,
que podríamos estar seguros de que a pesar de que tiene errores, la idea está bien. O sea, al principio era Jesús el Cristo, no Jesucristo. Ese era un... Lo dijeron, bueno, pues hay que quitarle él y unir Jesucristo. Bueno, eso fue un ejemplo de errores así como de ese tipo que al final los escribieron hombres y pues podían usar, es de acuerdo a la cultura y de acuerdo pues, a la educación de cada uno de los que escribieron y bueno, muchas cosas, pero no afecta. Pues está interesante eso. Claro. Ahora, precisamente por eso es que dice, tu galardón será sobremanera grande. Yo seré tu galardón y será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, él está pensando en el hijo. Abraham está pensando en su hijo. Está teniendo miedo porque acaba de librar a Lot, precisamente de 5 pueblos, con 200 hombres, vence a estos pueblos. Y Abraham, evidentemente, está con miedo. ¿Por qué? Por represalia. Pueden venir estos 5 pueblos y atacarme, yo solamente con 200 hombres. Está con temor. Y en realidad la Biblia revela lo que había en su corazón. Él estaba pensando en el hijo, él no estaba pensando en lo que, en que todo estaba bien, en que acababa de librar a Lot. Por eso dice, Señor Jehová, Adonai Sebaot significa esto. ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eleazar? Porque en la antigüedad, un hombre que no tenía hijos, su propiedad, su herencia pasaba al siervo más fiel de su casa. Entonces, Abraham iba a morir, ya era viejo, y todas sus propiedades, su riqueza, iba a pasar a ese Damaseno Eleazar, porque no tenía hijo. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Prole es ¿qué? Descendencia, familia. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ese Damaseno Eleazar. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y esto viene a la promesa de Génesis 12, cuando dice que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Ahí está Cristo, ahí está el Evangelio de Cristo. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Versículo 6, y creyó Abraham a Dios. Eso me gusta. Y creyó Abraham a Dios. No dice y creyó Abraham en Dios. Y creyó Abraham a Dios y le fue acreditado ¿por qué? Justicia. ¿Y dónde está Cristo? Ale. Juan 8:56. Juan 8:56. Este versículo tiene que estar cruzado ahí en Juan 16, en Génesis 16, perdón. Juan 8:56. Génesis 15:6, perdón. Génesis 15:6 tiene que estar cruzado con Juan 8:56, que dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio, ¿y qué? Se gozó. Jesús dijo en el versículo 58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué significa Jehová? Yo soy. Entonces, ese día le creyó ¿a quién? A Cristo. Le creyó a Cristo y le fue acreditado por justicia. ¿Dónde están las obras de Abraham aquí? ¿Qué buena obra hizo Abraham? Estaba con miedo, estaba todo tembloroso. ¿Dónde están las buenas obras de Abraham? No había buenas obras. Lo único que hizo fue creerle a Dios, creerle a Cristo.
Hermano, entonces el yo soy de aquí de Juan 8:58 también está pues, mal transliterado porque está con minúsculas y debe de ser como está en Éxodo, que vale, dice yo soy, ahí está con mayúsculas. ¿Sí está bien o está mal? Está hablando precisamente de lo que significa el ser, así se le conoce. Está hablando de yo soy la luz, yo soy la... Antes de que Abraham fuese, ¿qué quiere decir yo soy? Que él ya estaba. Que él existe, que él ya existía. Está hablando del ser. Yo soy. Entonces, es precisamente lo que está diciendo. Antes de que Abraham, yo ya existí. Porque mentalmente, pues yo cuando, por ejemplo, puedo ver aquí, cuando si fuera con mayúsculas, pues mi mente inmediatamente trasladaría pues al yo soy, ¿verdad? Pero así en minúsculas, pues es como algo así de que yo soy. Pero vea lo que, aunque esté en minúsculas, ¿qué está diciendo? No, sí lo entiendo, nomás que estoy pues Bueno, pero si lo entiende, o sea, ¿qué es lo que entiende? Es que ahí está hablando Cristo. pues que está diciendo que pues él es Dios, pues, o es Jehová, ¿verdad? Ahora, el punto es, ¿lo cree o no lo cree? ¿Quién? Usted. No, sí. Ah, perfecto. No. Entonces, estamos hechos. Bueno, ¿qué fue el resultado? Sí. 5 minutos. Perdón. O sea, cuando dice que lo llevó y vio las estrellas y fue contado por justicia, el hecho es de que le creyó eso, que su descendencia iba a ser grande, o Jehová le pudo enseñar que de su descendencia iba a salvar, restaurar la tierra. O sea, porque dice que ello le fue aportado por justicia, pero simplemente fue el hecho de que iba a tener grande generación o vio la espiritualidad. No. Génesis 12. Es muy interesante la pregunta que tú haces. Génesis capítulo 12, versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y vete de tu parentela y de la casa de tu padre de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y aquí es donde viene precisamente esto, aquí es donde está el evangelio. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En estos dos versículos está el evangelio y está Cristo. ¿Por qué? Porque lo que significa esto es que de su descendencia iba a venir el Cristo. Iba a venir precisamente donde serán benditas todas las naciones. Cuando llega a Génesis 15, 6, que le dice: ve ahora las estrellas, así será tu descendencia, él se acordó de estos dos versículos. Y ahí vendrá el Cristo. En la semana, Vivier me hizo una pregunta muy interesante cuando decía, cuando Ornán eyaculaba afuera, ¿y por qué Dios lo mató? Porque en realidad en eso se consideraba que podía venir el Cristo precisamente de ahí. Por eso es que Dios se enojó tanto con Ornán, porque no le levantaba descendencia a su hermano. Y como nadie sabía por dónde iba a venir, pues entonces tenían que tener hijos para eso. Entonces por eso era importante que eran benditas en ti todas las familias. En la primogenitura tenía una importancia. Entonces Abraham en Génesis 15 ya estaba creyendo a Cristo. Así o sea, es. Él no lo vio como allá, va a venir mi hijo. No. Sino va a venir aquí el Mesías. Exactamente, va a venir aquí el Mesías, porque había otra promesa que estaba en Génesis 3.
y los judíos lo sabían. Este es el primer evangelio. Versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Aquí está el primer evangelio, aquí está Cristo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿en qué? En el calcañar. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Este es el primer evangelio. Y eso fue lo que pasó en la cruz. La simiente de la mujer, la serpiente, mordió ¿qué? Su calcañar. Pero Cristo ¿qué? Golpeó la cabeza. Entonces aquí está hablando precisamente de la promesa del evangelio. Y entonces Abraham, cuando llega y le dice, tú serán benditas en ti todas las naciones, Génesis 3, de mí saldrá el que herirá a la serpiente en la cabeza. ¿Quién es? Cristo. Entonces, por eso es importante, muchos maestros enseñan, Abraham fue salvo por la fe. Y sí, está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Pero a mí me gusta enseñar y decir, Abraham fue salvo por la fe en Cristo. Porque si decimos Abraham fue salvo solamente por la fe, estamos dando lugar a que la salvación era de una forma en el Antiguo Testamento y de otra forma en el Nuevo Testamento. Y la salvación siempre ha sido por Cristo. Aún el cordero, al que mataban en el día de la expiación, apuntaba ¿a quién? A Cristo. Todos los elementos que había en el tabernáculo, todo apuntaba ¿a quién? A Cristo. A su papá le gusta que diga eso, en Cristo. Un día estaba comentando, dice, a mí me gusta que el cristiano diga eso, en Cristo. Y yo le dije, acá muy adentro de mí, a mí también. Muy bien. Es que es eso, hermanos. Si yo enseño y simplemente digo, la salvación fue por la fe de Abraham, no estoy diciendo mentira, estoy diciendo la verdad, pero estoy ocultando a Cristo. Y es importante entenderlo, porque la salvación siempre ha sido por la fe en Cristo. Porque de otra manera, por la fe a Dios, se pierde Cristo. Y precisamente estamos aquí para exaltar a Cristo. Y no es forzado, o sea, simplemente es, así es el texto. De otra manera, y eso una vez lo aprendí precisamente de alguien que me decía, si no solamente enseñamos así, pues entonces la gente se salvaba en el Antiguo Testamento por la fe en Dios. Pero queda muy ambiguo, porque la fe en Dios pero si dices la fe en Cristo, entonces está siendo más específico. Y la misma Escritura precisamente nos muestra eso. Bien, me voy a quedar hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Hermanos, hemos estado estudiando mucho tiempo esto de la justificación y es un tema que tenemos que entenderlo muy bien. Porque, vuelvo a repetir, se nos arraiga en nuestra mente que podemos tener alguna buena obra en nosotros. Y otra vez, no voy a cansar de repetirlo, subrayarlo, hacer demasiado énfasis en eso. El arrepentimiento y la fe no son obras, es un don de Dios. Que tú y yo podamos creer y arrepentirnos no es por nuestro intelecto, no es porque no es por nuestro buen corazón, no, es por la gracia de Dios. ¿Dudas, preguntas? Bien, Kevin, ¿nos despides en oración?